Edson Álvarez expulsó del hotel de concentración del Tri a un familiar directo de Santiago Jiménez por filtrar la alineación titular del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. No fue una discusión cualquiera, no fue un malentendido, no fue una exageración de la prensa. Es serio, nunca se vio algo así a días del debut de la Copa en casa, y hay un detalle que la FMF aún no ha confirmado públicamente. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, esa filtración habría llegado a casas de apuestas internacionales 18 horas antes del anuncio oficial, con la alineación completa y cambios tácticos que Javier Aguirre planeaba como sorpresa ante Estados Unidos. Y lo peor todavía no ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió en ese lobby, quién presenció la confrontación y por qué esto lo cambia todo para México en la Copa. Porque cuando esto ocurre a días del debut mundialista y encima en casa, no es un problema cualquiera. Estamos hablando del vestidor del Tri dividido en bloques, de Javier Aguirre, atrapado entre sancionar a su goleador titular o perder el respeto del núcleo duro liderado por Edson Álvarez, César Montes y Guillermo Ochoa. Estamos hablando de 87,000 almas en el Estadio Azteca exigiendo victoria contra Estados Unidos en el partido de apertura y del mediocampista más disciplinado de la selección mexicana poniendo en riesgo la química del grupo 72 horas antes del silbatazo inicial. Y los entretelones de esto son peores de lo que parece. Todo empezó el martes por la tarde en el hotel de concentración. Edson Álvarez baja del elevador tras la sesión de video con el cuerpo técnico. Son las 18:40 horas. El lobby está semivacío. Algunos miembros del staff cruzan hacia la salida. Álvarez camina hacia la recepción cuando ve algo que lo detiene en seco. Cerca de la entrada lateral, un familiar directo de Santiago Jiménez está parado con dos hombres en traje. El familiar tiene el celular en la mano y en la pantalla, según habrían presenciado el momento, aparece una captura de WhatsApp con la alineación titular completa del Tri para el debut en el Azteca. Incluye la sorpresiva inclusión de Obed Vargas en lugar de Luis Chávez. Un cambio táctico que solo 4 personas del entorno de Aguirre conocían. Edson Álvarez se acerca. Lo que se comenta en los entretelones es que habría preguntado en voz alta: ¿qué es eso? El familiar intenta guardar el teléfono. Álvarez habría levantado la voz: todos vimos lo que tenés ahí. César Montes y Jorge Sánchez presencian la escena desde la zona de descanso. El familiar niega. Edson Álvarez no retrocede. Llama al jefe de seguridad de la FMF y, según información que circula, le habría exigido que retirara a esa persona del hotel de inmediato. El lobby queda en silencio absoluto. La seguridad escolta al familiar hacia la salida en menos de 20 minutos. Santiago Jiménez no estaba presente. Estaba en tratamiento de fisioterapia. Aparece 15 minutos después y ya no encuentra a su familiar. La información corrió por el vestidor en menos de una hora. Nadie lo vio venir. Pero para entender por qué esto es tan grave, necesitas saber lo que vino antes. Porque esto no salió de la nada. La relación entre Edson Álvarez y Santiago Jiménez ya arrastraba fricciones desde la eliminatoria. Resulta que el delantero del Feyenoord habría comentado en una entrevista previa que algunos veteranos del Tri necesitaban adaptarse al ritmo europeo. Edson Álvarez, con más de 70 partidos con la selección mexicana y capitán interino en eliminatorias bajo Gerardo Martino, habría tomado esa declaración como indirecta directa. Y es ahí donde la cosa se pone aún más seria, porque en la convocatoria anterior, un audio privado del grupo de WhatsApp del Tri habría sido filtrado a un periodista de Guadalajara. Javier Aguirre había advertido en reunión cerrada que cualquier nueva fuga tendría consecuencias inmediatas. El vasco, que dirige su tercera Copa del Mundo con México tras 2002 y 2010, tiene tolerancia cero a las indisciplinas. Tú que eres aficionado de México sabes lo que eso significa. De un lado está el bloque de Edson Álvarez, proteger el código interno a toda costa. César Montes, su compañero desde los tiempos del Ajax, habría respaldado la expulsión sin declaraciones públicas, pero con gestos claros. Johan Vázquez también estaría en esa línea. Para ellos, si la filtración llegó a casas de apuestas internacionales, no solo pone en riesgo la estrategia de Aguirre, rompe la confianza del vestidor, y si no hay consecuencias, el grupo pierde autoridad moral. Del otro lado está el entorno de Santiago Jiménez, Orbelín Pineda y Alexis Vega, cercanos al delantero por la conexión europea
Europea habrían expresado en privado que hay formas de manejar las cosas. Para este bloque, el familiar actuó por cuenta propia, castigar a Santiago Jiménez, que vive su mejor momento goleador en Europa con más de 45 goles en 2 temporadas y es la carta ofensiva de Javier Aguirre para el torneo en casa, sería emocional, no racional. La expulsión pública habría sido una humillación sin que el delantero participara directamente en la filtración. Y en medio, Luis Romo habría intentado mediar entre ambos bandos, buscando bajar tensiones sin tomar partido explícito, pero el ambiente en la concentración está insostenible y tranquilo. Porque el detalle más polémico lo dejé para el final. Las reacciones explotaron en todas direcciones. Guillermo Ochoa, que va a disputar su 6ª Copa del Mundo y es el guardián del código interno del Tri, convocó reunión cerrada de capitanes la noche del incidente. Según el entorno del vestidor, no hubo conclusión definitiva. Ochoa está presionado a decidir si el caso merece sanción oficial de la FMF o queda resuelto internamente. Javier Aguirre habría citado a Edson Álvarez y Santiago Jiménez por separado esa misma noche. Fuentes cercanas a la delegación garantizan que el vasco les habría exigido resolver como profesionales o quedarse fuera ambos. Aguirre, en su estilo de mano dura, no habría confirmado si la alineación filtrada era real o un señuelo plantado para identificar filtraciones. La FMF emitió comunicado interno, no público, recordando protocolo de confidencialidad. Iñaki Alonso, director de selecciones, habría solicitado a seguridad revisar todos los accesos al hotel de concentración, pero ante la prensa, la federación ningunea el tema. Asuntos internos de convivencia. Las redes sociales explotaron. La tendencia en X fue inmediata. La afición está dividida 60-40. La mayoría respalda a Edson Álvarez. Si filtras información sensible del Tri a días del debut mundialista, te vas. Pero una minoría defiende a Santiago Jiménez. No puede pagar por errores de terceros cuando es el goleador titular. David Medrano, de TV Azteca, habría insinuado en programa nocturno que hay más de un jugador incómodo con el liderazgo de Edson Álvarez. André Marín cuestionó desde redes si Javier Aguirre tiene control real del vestidor a 72 horas del partido inaugural en el Estadio Azteca. Y ahora vienen las consecuencias. La alineación oficial se anuncia 24 horas antes del debut. Javier Aguirre podría cambiarla completamente para quemar la filtración y demostrar que nadie tiene información confirmada. Santiago Jiménez enfrenta el dilema de confrontar a su entorno familiar o distanciarse públicamente para salvar su lugar en el 11 titular. Y el plazo está corriendo. El primer entrenamiento abierto a prensa es el jueves. Será el test de lenguaje corporal entre Edson Álvarez y Santiago Jiménez. Las cámaras del mundo entero estarán ahí. La FMF evalúa endurecer protocolos de acceso. Prohibición total de familiares en concentración hasta octavos de final. Pero aquí está el problema. La ventana FIFA no permite sustituciones por conflicto interno. Edson Álvarez y Santiago Jiménez están en la lista definitiva de 26 jugadores. No hay vuelta atrás. Ahora Javier Aguirre está entre dos decisiones malas. Si respalda públicamente a Edson Álvarez y sanciona a Santiago Jiménez, aunque sea simbólicamente dejándolo en banca el primer partido, arriesga desestabilizar la dupla ofensiva titular y enviar un mensaje de división interna ante las cámaras del mundo en el partido de apertura. Pero si minimiza el incidente para proteger al delantero, pierde el respeto del núcleo duro del vestidor liderado por Álvarez, César Montes y Guillermo Ochoa, quienes consideran la filtración como traición directa. Y hay un detalle que casi nadie notó. Supuestamente, la captura filtrada incluía también el nombre del quinto ejecutor de penaltis, información que solo 4 personas del cuerpo técnico conocían. Eso habría convencido a Edson Álvarez de que la filtración venía desde dentro del círculo más íntimo, y según averiguación del canal, habría quedado registrado en cámaras de seguridad del hotel el momento exacto de la confrontación en el lobby. La FMF evalúa si ese video debe mostrarse al grupo completo como advertencia o destruirse para evitar filtraciones adicionales. El vestidor del Tri está dividido. La presión de jugar en casa, con 87,000 personas en el Estadio Azteca, exigiendo victoria contra Estados Unidos en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, ya tenía al grupo al límite. Y ahora esto. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En
las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia de cabeza para ti. Edson Álvarez hizo lo correcto expulsando al familiar de Santiago Jiménez para proteger al grupo, o su reacción pone en riesgo la química del Tri a horas del debut mundialista. Escríbelo aquí abajo, y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último, porque lo que nadie te ha contado es que Santiago Jiménez habría intentado comunicarse con Edson Álvarez esa misma noche del martes. Según fuentes cercanas a la delegación, el delantero del Feyenoord habría tocado la puerta de la habitación del mediocampista del West Ham pasadas las 23 horas. Álvarez no abrió. El mensaje era claro: no hay conversación hasta que esto se resuelva oficialmente. Y ahí está el punto de quiebre, porque Guillermo Ochoa, César Montes y Johan Vázquez habrían respaldado esa postura en la reunión de capitanes. Para el núcleo duro del vestidor, abrir la puerta antes de que la FMF investigue el alcance de la filtración sería validar que cualquiera puede traicionar al grupo sin consecuencias reales, pero lo que vino después puso todo peor. Resulta que el miércoles por la mañana, durante el desayuno en el comedor del hotel de concentración, Santiago Jiménez y Edson Álvarez coincidieron por primera vez desde el incidente. Lo que se comenta en los entretelones es que ambos se sentaron en extremos opuestos del salón, ni una mirada, ni un gesto. El silencio fue tan evidente que Javier Aguirre habría salido del comedor visiblemente molesto, y es ahí donde Aguirre tomó una decisión drástica. Según información que circula, el vasco habría cancelado el entrenamiento táctico programado para esa tarde y convocó reunión obligatoria de toda la plantilla en el auditorio del hotel. Sin cuerpo técnico, sin staff, sin prensa, solo los 26 convocados. Rumores fuertes apuntan que Javier Aguirre habría puesto sobre la mesa dos opciones: o Edson Álvarez y Santiago Jiménez resuelven esto frente al grupo en los próximos 30 minutos, o ambos quedan fuera de la alineación titular para el debut contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. Un ultimátum en toda regla a 48 horas del partido más importante en la historia reciente del Tri, y aquí viene el detalle que cambia completamente la historia. Aún sin confirmar, pero según averiguación del canal, Edson Álvarez habría exigido una condición para dar vuelta a la página: que Santiago Jiménez emita un comunicado público asumiendo responsabilidad por las personas de su entorno y comprometiéndose a que ningún familiar tenga acceso a información sensible del vestidor durante el resto de la Copa del Mundo 2026. Santiago Jiménez habría rechazado esa condición. Para el delantero, emitir ese comunicado sería aceptar culpa por algo que él no hizo directamente, y ahí está el callejón sin salida, porque si Jiménez cede, pierde autoridad frente al grupo y valida que puede ser presionado públicamente, pero si no cede, Javier Aguirre cumple su amenaza y lo manda a la banca en el partido inaugural en casa. El reloj corre, el jueves es el último entrenamiento antes del debut, las cámaras del mundo van a estar ahí, y si Edson Álvarez y Santiago Jiménez no entrenan juntos, la prensa internacional va a destrozar al Tri antes de que pise el Estadio Azteca. Y hay alguien que sale ganando con todo esto: Luis Romo, que había quedado como suplente en el mediocampo, ahora tiene la puerta abierta para ganarse la titularidad si Javier Aguirre decide castigar a Álvarez por inflexible. Y en la delantera, Raúl Jiménez, el veterano del Fulham con más de 30 goles con la selección mexicana, vuelve a sonar como opción titular si Santiago Jiménez queda fuera. Pero aquí está el problema real: México enfrenta a Estados Unidos en el partido de apertura de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. No es un amistoso, no es un partido de eliminatoria, es el partido que define el tono de todo el torneo, y Javier Aguirre sabe que si sale con un once improvisado por conflictos internos y México pierde en casa ante 87,000 personas, su cabeza rueda antes de la segunda fecha. La filtración ya hizo su daño. Las casas de apuestas internacionales ajustaron las probabilidades 18 horas antes del anuncio oficial. Eso significa que alguien apostó con información privilegiada, y eso en el mundo del fútbol profesional no se perdona, porque no solo traicionas al vestidor, traicionas la integridad del deporte. Edson Álvarez lo sabe, por eso no retrocede. Lleva más de 70 partidos con el Tri, fue capitán interino, jugó la Copa del Mundo de Qatar 2022 como titular indiscutible. Para él, esto no es personal, es institucional.
Si dejas pasar esto, mañana cualquier jugador puede filtrar lo que quiera sin miedo. Santiago Jiménez también lo sabe. Está en el mejor momento de su carrera, es el goleador que Javier Aguirre necesita para competir contra selecciones como Brasil y Argentina. Pero sí cede a la presión pública de Álvarez. Pierde el respeto del resto del vestidor, que lo ve como víctima de una reacción desmedida, y en medio de todo esto, la afición mexicana espera respuestas, porque a días del debut en casa, lo último que el Tri necesita es un vestidor fracturado. Esta es la encrucijada. Javier Aguirre puede apostar por la unidad forzada y obligar a ambos a actuar como profesionales, aunque por dentro el quiebre sea irreparable, o puede tomar una decisión de autoridad y castigar a uno de los dos para enviar un mensaje al resto del grupo. Aquí nadie es más grande que el Tri, pero cualquiera de las dos decisiones tiene un costo altísimo, y el debut está a la vuelta de la esquina.